En 1944 la Segunda Guerra Mundial ya no se libraba con la pregunta de quién tomaría la iniciativa, sino con otra mucho más oscura y definitiva. ¿Cuánto tiempo tardaría el mundo en desangrarse hasta el final? Porque para entonces el eje había perdido la ventaja estratégica, pero aún conservaba una capacidad de destrucción suficiente como para arrastrar consigo a millones de vidas más. En el este el Ejército Rojo avanzaba de forma implacable, recuperando territorio palmo a palmo, tras años de sacrificio extremo, empujando a las fuerzas alemanas hacia el corazón de Europa Oriental, mientras las ciudades liberadas revelaban el verdadero alcance de la devastación y del exterminio sistemático, una guerra que ya no se ocultaba ni se maquillaba, una guerra que mostraba su rostro más brutal. En el oeste los aliados sabían que mientras no abrieran un segundo frente en Europa continental, la guerra seguiría prolongándose indefinidamente, y así comenzó la preparación de la operación militar más ambiciosa jamás concebida, una invasión que debía cambiar el curso de la historia. El desembarco de Normandía. Durante meses se diseñó una operación basada no solo en fuerza militar, sino en engaño e inteligencia y una coordinación logística sin precedentes, porque el éxito no dependía únicamente de llegar a tierra, sino de sobrevivir el tiempo suficiente para consolidar una cabeza de playa frente a un enemigo atrincherado. El 6 de junio de 1944, en las primeras horas del amanecer, miles de barcos cruzaron el Canal de la Mancha bajo un cielo cubierto, mientras paracaidistas descendían en la oscuridad y las primeras olas de infantería avanzaban hacia playas convertidas en fortalezas. Y aquel día, conocido como el Día D, no fue una victoria limpia ni heroica, fue una carnicería organizada. Una sucesión de decisiones desesperadas, tomadas bajo fuego constante, donde hombres comunes se enfrentaron a un caos absoluto, sabiendo que retroceder significaba el fracaso total. Las playas de Normandía se tiñeron de sangre, pero contra todo pronóstico, los aliados resistieron, avanzaron y lograron establecerse en suelo francés, marcando el principio del fin para la ocupación alemana en Europa occidental. A partir de ese momento, la guerra adquirió un ritmo distinto. Ya no era una ofensiva relámpago ni una defensa desesperada, sino una presión constante y agotadora que obligaba al ejército alemán a retroceder en múltiples frentes al mismo tiempo, perdiendo hombres, recursos y, sobre todo, la capacidad de decidir el curso de los acontecimientos. París fue liberado. Bélgica y los Países Bajos comenzaron a caer, y mientras los aliados avanzaban desde el oeste, el Ejército Rojo avanzaba desde el este como una fuerza imparable, cerrando lentamente una tenaza que aplastaría al Tercer Reich. Sin embargo, la guerra aún guardaba un último acto de furia, porque Alemania, consciente de que la derrota era inevitable, pero negándose a aceptarla, lanzó una ofensiva final desesperada en las Ardenas. Una apuesta total que buscaba dividir a los aliados y forzar una negociación, y durante semanas el conflicto volvió a intensificarse en uno de los inviernos más duros, demostrando que incluso en su agonía el régimen nazi era capaz de causar una destrucción masiva. Cuando la ofensiva fracasó, quedó claro que ya no había vuelta atrás. En el este, las tropas soviéticas cruzaron Polonia, avanzaron por Alemania Oriental, y comenzaron el asalto final sobre Berlín, una batalla que no fue solo militar, sino simbólica, porque Berlín representaba el corazón del régimen que había iniciado la guerra. La ciudad se convirtió en un campo de batalla urbano devastado, con civiles atrapados entre ruinas, combates casa por casa y una violencia que reflejaba el colapso total de un Estado construido sobre la guerra. Mientras el Ejército Rojo se acercaba al centro de la ciudad, el liderazgo nazi se desintegraba. Las órdenes se volvían irreales, los planes carecían de sentido y la propaganda ya no podía ocultar la realidad. En abril de 1945, con Berlín rodeado y el Reich reducido a escombros, Adolf Hitler se refugió en su búnker aislado del mundo real, aferrado a ilusiones imposibles,
mientras el sonido de la artillería marcaba el final de una era, y cuando finalmente se quitó la vida, no puso fin a la guerra, pero sí al mito de invencibilidad que había sostenido al régimen durante años. Poco después, Alemania se rindió incondicionalmente, y en Europa la guerra llegó oficialmente a su fin, dejando tras de sí un continente devastado, ciudades destruidas, millones de muertos y una herida moral que tardaría generaciones en cicatrizar. Pero aunque las armas callaron en Europa, la guerra aún no había terminado, porque en el Pacífico el conflicto continuaba con una intensidad brutal, marcada por batallas isla por isla, un avance lento y sangriento en el que cada metro costaba vidas y donde la idea de rendición parecía inexistente. Estados Unidos se enfrentaba a una decisión imposible: continuar una invasión convencional que costaría cientos de miles de vidas o buscar una forma de forzar el final inmediato de la guerra. Esa decisión conduciría al uso de un arma nunca antes empleada, una elección que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. En agosto de 1945, 2 bombas atómicas fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, provocando una devastación instantánea e inimaginable, acelerando la rendición de Japón y poniendo fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial, pero también inaugurando una nueva era marcada por el miedo a la destrucción total y la capacidad humana de aniquilarse a sí misma. Cuando la guerra terminó, el mundo no celebró, respiró exhausto, consciente de que había sobrevivido al mayor conflicto de su historia, pero también consciente de que nada volvería a ser igual, porque la victoria no borró el horror, y el final de la guerra no significó el final del miedo, sino el comienzo de un mundo nuevo, dividido, traumatizado y condenado a vivir bajo la sombra de lo que había sido capaz de hacer. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, el mundo no celebró la victoria como se había celebrado el final de conflictos anteriores. No hubo una sensación de triunfo limpio ni de alivio completo, porque la magnitud de lo ocurrido era demasiado grande para ser asimilada de inmediato. El planeta entero estaba exhausto, física, moral y psicológicamente, y lo que quedó tras el silencio de las armas fue un paisaje de ruinas, millones de muertos y una pregunta inquietante que nadie sabía responder con claridad: ¿cómo reconstruir un mundo que había demostrado ser capaz de destruirse a sí mismo a una escala nunca vista? Europa era un continente devastado, ciudades enteras reducidas a escombros, infraestructuras inexistentes, economías colapsadas y poblaciones desplazadas que vagaban entre fronteras recién dibujadas buscando un lugar al que llamar hogar. Mientras Asia mostraba heridas igual de profundas, con países arrasados a hambrunas masivas y una sociedad japonesa marcada para siempre por la experiencia nuclear. El final de la guerra no trajo paz inmediata, trajo un vacío de poder, y ese vacío debía llenarse rápidamente para evitar que el caos volviera a apoderarse del mundo. Las potencias vencedoras se reunieron para decidir el nuevo orden internacional, conscientes de que repetir los errores cometidos tras la Primera Guerra Mundial podía ser fatal, y de ese miedo nació una nueva arquitectura global, destinada a evitar otro desastre similar. Se crearon instituciones internacionales con el objetivo de gestionar conflictos, reconstruir economías y fomentar la cooperación entre estados, porque la lección era clara: ningún país podía aislarse del destino del resto. Sin embargo, incluso mientras se hablaba de paz y reconstrucción, una nueva tensión comenzaba a tomar forma silenciosa pero profunda, porque la alianza que había derrotado al Eje estaba unida solo por un enemigo común, y una vez eliminado ese enemigo, las diferencias ideológicas, políticas y estratégicas emergieron con una fuerza imparable. Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos grandes potencias que habían salido fortalecidas de la guerra, representaban visiones del mundo incompatibles, y aunque ambas habían luchado juntas, la desconfianza mutua creció rápidamente, dando origen a un nuevo conflicto, uno que no se libraría directamente en campos de batalla convencionales,
pero que marcaría cada aspecto de la política mundial durante décadas: la Guerra Fría. Mientras tanto, Europa comenzó un lento y doloroso proceso de reconstrucción, no solo material sino moral, porque el descubrimiento de los campos de exterminio reveló una dimensión del horror que superaba cualquier narrativa bélica conocida, obligando al mundo a enfrentarse a una verdad incómoda. La barbarie no había sido un accidente ni una consecuencia inevitable de la guerra. Había sido planificada, ejecutada y administrada con una eficiencia escalofriante. Para responder a ese crimen sin precedentes, se llevaron a cabo juicios internacionales destinados a establecer responsabilidades individuales y a sentar las bases de un nuevo concepto de justicia global, demostrando que incluso en tiempos de guerra existían límites que no podían ser cruzados sin consecuencias. Aquellos juicios no devolvieron la vida a las víctimas ni cerraron las heridas, pero marcaron un antes y un después en la forma en que la humanidad entendía la responsabilidad moral de los estados y de sus dirigentes. Paralelamente, el mapa del mundo comenzó a transformarse. Los antiguos imperios coloniales debilitados por la guerra ya no podían mantener su dominio sobre vastos territorios y en Asia, África y Oriente Medio, surgieron movimientos de independencia que cambiarían para siempre la estructura del poder global, demostrando que la guerra no solo había alterado fronteras, sino que había despertado aspiraciones largamente contenidas. El uso de la bomba atómica introdujo una nueva dimensión en las relaciones internacionales, una era en la que la capacidad de destrucción total se convirtió en un factor central de la política, y el miedo a una aniquilación global pasó a formar parte de la vida cotidiana, influyendo en decisiones estratégicas en la cultura y en la percepción colectiva del futuro. La Segunda Guerra Mundial no solo redefinió el equilibrio de poder, redefinió la idea misma de guerra, de progreso y de humanidad, porque después de Auschwitz e Hiroshima ya no era posible mirar el mundo de la misma manera. Sin embargo, con el paso del tiempo, el recuerdo del conflicto comenzó a transformarse. Las generaciones que lo vivieron fueron desapareciendo y el riesgo del olvido se hizo cada vez más presente, un olvido peligroso, porque la guerra no nació de un único acto de locura, sino de una cadena de decisiones, miedos, intereses y silencios que se repitieron una y otra vez a lo largo de la historia. El verdadero legado de la Segunda Guerra Mundial no está solo en los libros, en los monumentos o en las fechas conmemorativas, está en las estructuras políticas que rigen el mundo actual, en las alianzas, en los conflictos latentes y en la constante tensión entre cooperación y confrontación. La guerra terminó oficialmente en 1945, pero sus consecuencias siguen vivas, influyendo en cómo entendemos la seguridad, la soberanía, los derechos humanos y el papel de la memoria histórica. Y mientras el mundo avanza hacia un futuro incierto, la historia de la Segunda Guerra Mundial permanece como una advertencia permanente, un recordatorio de hasta dónde puede llegar la humanidad cuando el miedo, el odio y la indiferencia se imponen sobre la razón, y de por qué recordar no es un ejercicio del pasado, sino una responsabilidad con el futuro.